Entonces, nuestro tema de estudio es este, el Evangelio eterno. A ver, esperen que voy a agrandar esto. Lo importante es que se entienda. A ver si lo ampliamos. Vamos en... O tema, el Evangelio eterno. Como leemos en el mensaje del primer ángel, vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía una característica especial. Este tenía el Evangelio eterno. Porque la verdad se perdió cuando el hombre pecado le echó por tierra a fin del siglo XIII, como Jesús había anunciado en la profecía del Apocalipsis. Y entonces ese pueblo, que era el pueblo que conocía a su Dios, que tenía el Evangelio eterno, que lo vivía, que estaba recibiendo las promesas del Evangelio eterno, no pudo seguir testificando y se dio muerte a los dos testigos y se perdió. Ahora, la profecía del Apocalipsis dice que va a haber un pueblo, un ángel, mensajeros, que van a tener el Evangelio eterno. Y estos son los que van a leer y oír las palabras de la profecía y las van a guardar y van a hacer la obra que Dios les dio para hacer y van a llegar a tener nuevamente el Evangelio eterno. Y entonces, ¿qué va a pasar? Van a empezar a vivir y a predicar el Evangelio del Reino de Dios. Y este pueblo, recién ahí, cuando lo tenga, tiene que predicar el Evangelio eterno. Ahora, ¿cuál es el Evangelio eterno? Tenemos que entenderlo. Por eso, Evangelio significa buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Por eso tenemos que entenderlo. Entonces, vamos a tratar de entender los conceptos. Vamos a buscar entender conceptos. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que debemos entender? Entonces, vamos a buscar poner las palabras y después vamos a tratar de definir los conceptos. Ahora, las buenas nuevas, ¿de qué generalmente decimos? De salvación. Entonces, ¿para quién son las buenas nuevas? Para el que necesita ser salvo. Entonces, fíjense, acá tenemos una palabra. Salvación. ¿Qué otra más? A ver, ¿qué es el Evangelio eterno? ¿Alguien puede contar un poco en sus palabras qué entiende que es el Evangelio eterno? ¿O lo que es el Evangelio? ¿Puedo decir algo, hermanito? Sí, por favor. Puede ser el Evangelio cuando Jesucristo nace, viene acá a la tierra como hombre, da su vida por nosotros, resucita, no, muere y resucita y bueno, esperamos pues su segunda venida. ¿Puede ser también la vida de Jesús? Es parte del Evangelio. Entonces acá tenemos el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. ¿Qué pasaría con el plan de salvación? O sea, con todas sus... Entonces, ¿cómo es? Está la segunda venida también. Es parte del Evangelio. ¿Qué más? Ninguno de esos es para el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es el plan de salvación? O sea, hay un cordero. Ya está, pero a ver, les voy a empezar a tirar la lengua. Somos salvos ¿por qué somos salvos? Por la gracia de Jesús. Ajá. Entonces, fíjense, acá está la sangre del Cordero, justamente el Cordero de Dios. Somos salvos ¿por qué? Por la gracia. Salvos por gracia. Creo que ahí entra lo que es justificación por la fe. Ajá.
somos justificados está la gracia, está la fe. ¿Qué más? Y lo nuevo, por lo menos, del Evangelio que dice que hay que predicar, que es como el que Cristo predicó, es que podemos llegar a ser semejante a Él. Como que esa es después de que se quitó el buen tesoro en nuestro corazón que puso Dios mismo, podemos volver a llegar a tenerlo. Ok, eso lo llamamos la santificación. ¿Qué otro concepto aparece en el Evangelio? Una nueva creación. Ajá. Santificación o la nueva creación. Digo del mundo entero, ¿no? Cuando va a ser creado todo nuevo. Ah, bueno, del mundo, pero digamos, el consprimo, la nueva creación empieza por nosotros, porque la nueva creación Dios la hace en quién? En los hombres, y finalmente va a hacer recrear los cielos y la tierra, cielos nuevos y tierra nueva. Pero el Evangelio empieza por la nueva creación nuestra, porque la santificación es la nueva creación, como dice Pablo. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino una nueva creación. Entonces, ¿qué más hay en el Evangelio? Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles. Ajá. El mensaje de los 3 ángeles. Es la última advertencia al mundo. Ahí tenemos el mensaje de los 3 ángeles. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces, si después agregamos otras palabras, tenemos que... ¿qué significa salvación? En el contexto del Evangelio, de que somos salvos de la muerte eterna que nos tocaría. ¿Somos salvos de qué? De la paga del pecado. ¿Por qué? Porque el pecador, ¿qué hace el pecado con el pecador? Lo destruye. Transgrede la ley eterna. Pero fíjense, ¿cuál es la paga del pecado? ¿Quién produce la muerte? El pecado. El pecado es el que mata. Porque antes no había ni llanto, ni dolor, ni clamor, ni muerte, ni nada. Esto es algo que introdujo el pecado. Entonces, el pecado mata al pecador. Entonces, el pecado al pecador le paga con la muerte. Entonces, somos salvos de las consecuencias del pecado, que es la muerte. Porque ahí todos los pecadores van para ese lugar. Entonces, el que peca, el pecado lo lleva a la muerte. Ahora, ¿cómo nos salva Dios? ¿Cómo somos salvos? ¿Por la gracia de Jesús o la gracia de Dios? ¿Por la gracia de Dios? Claro, porque Jesús, ¿quién es? Jesús, ¿quién es? El Cordero de Dios. Ajá, Jesucristo hombre, pero antes de ser hombre, como dice Pablo, ¿quién es? Jehová. Es Jehová, es la roca. Es el Dios fuerte, el Padre eterno.
Ahora, la salvación es por gracia. Somos salvos por gracia. ¿Gracia qué significa? Gratuito, Ajá. O gratuito. Merecido. Porque ahí va la misericordia. No es algo que nos merezcamos. Es algo gratuito que alguien nos regala. Es algo regalado, digamos. Entonces somos salvos por la gracia de Dios. Porque, fíjense, cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién los perdonó? ¿Quién los vistió con la piel del cordero? ¿Quién sacrificó 2 corderitos? Su padre, el creador de ellos, Jehová. Entonces ellos fueron salvos por la gracia de Dios. Abel también, porque creyó a Dios, como dice el autor de Hebreos, y le fue contado por justicia. Entonces somos salvos por la gracia de Dios. Porque Dios decidió salvarnos, porque Él quiere salvarnos. Eso es lo que significa eso. Fíjense, Dios quiere salvarnos. Y Él planificó el plan de redención. O creó, mejor dicho. Porque el plan de redención fue creado antes de la fundación del mundo. Entonces, fíjense, la gracia es algo gratuito y merecido. Y somos salvos por la gracia de Dios. Entonces, fíjense, ¿por qué Él quiere salvarnos? Porque Él creó, vamos a ponerlo así. Y Él lo lleva a cabo. O sea, todo lo que había que hacer para que fuéramos redimidos, Él lo hizo. Y eso es importante. Entonces, ¿desde cuándo? Desde que Adán y Eva pecaron. Entonces, después vamos a ver qué cosas son las que Él hizo. Porque eso es importante que lo entendamos. Ahora, ¿qué es lo que Dios hizo y hace? Sí. Porque estaba planificado, pero cuando Adán y Eva pecaron, empezó a desarrollarlo. Entonces, ¿qué hace Dios por nosotros? Pues vamos a verlo, después vamos a verlo todos esos puntos. Ahora, ¿qué es la fe? Entonces, somos salvos por gracia, por la gracia de Dios. O sea, y gracia es algo gratuito, algo regalado. Justamente lo que Dios quiere es salvarnos de la muerte, porque Él nos creó para vivir y quiere que vivamos eternamente, porque Él nos quiere dar la vida eterna. Entonces, esos son los conceptos. Ahora, vamos un poco más, vamos a ponernos un poco en negrita acá. ¿Qué es la fe? En el plan de redención, ¿la fe qué rol tiene? la fe es creer
en algo que todavía no hemos visto. El autor de Hebreos es la certeza de lo que se espera. Ficción De lo que no se ve. de lo que no se ve. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y eso es lo importante. Verdadera fe viene por el oír. ¿Pero la fe en general o la fe en qué dijiste? Fe, Que sería también, o sea, la esperanza de la promesa de Dios de vivir el Evangelio acá. no, fe, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Es lo que dice el autor de Hebreos. Hebreos 11:1. Está bien. Y la verdadera fe Cerrar justo. viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, pero esto es una cuestión teórica, pero tenemos que entenderlo un poco más. Ahora vamos a ver. ¿Qué tiene que ver la fe con el Evangelio? Fíjese que a veces se habla de obras, no solamente fe, obras. ¿Somos salvos por la fe? ¿Cómo es la cosa? ¿Por las obras? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Y es la La fe fe y capaz la de. Es la fe que se me ocurre de que si hacemos lo que dice la ley de la gracia, somos salvos. Uh-huh. Entonces, acá aparece otro concepto, que es la ley de la gracia. Entonces, porque Dios definió y nos mostró cuál es el camino de salvación. Y ese camino de salvación está relacionado con lo que se conoce como la ley de la gracia. Hay una ley que es la ley de la gracia. Pero, ¿cómo obtenemos la salvación nosotros? Como dice claramente, y Pablo lo tomó como referencia, lo que dice Habacuc, capítulo 2. Y una L acá. Por la fe. El justo por la fe vivirá. ¿Qué significa esto? Fíjense, somos salvos por gracia y por la fe viviremos. ¿Por qué? ¿Cómo es la cosa? A ver si te lo tenemos que explicar a alguien. Como dice, mientras van pensando. Pero son después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y como dice Pablo en Romanos 10, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo es esto? ¿Alguien me explica qué tiene que ver la fe y la gracia? ¿Cómo es la cosa?
¿Qué significa eso, que somos salvos por la gracia de Dios? Por su amor y por su misericordia en poner, o sea, en pagar el precio que pide el pecado, que exige el pecado, que es la muerte, cargar sobre él todo lo que nosotros no merecíamos, y por fe en su plan, o sea, y en sus promesas, es que nosotros también podemos vivir. Y nos puede hacer así igual a Jesús. A ver, vamos a explicarlo mejor, a ver. ¿Podemos ser salvos sin la gracia de Dios? No, No. Ahora, ¿la gracia de Dios a quién alcanza? a todos. A todos, Al claro. que le aceptan. Porque Dios puso a disposición de todos los hombres la salvación. Pero, ¿qué dice la ley de la gracia? Porque hay algo importante. Alcanza a todos, pero tiene efecto sobre los que siguieron los pasos, ¿no? De confesar sus pecados, arreglar las cosas con sus manos previamente. Y después, Ok, entonces, vamos a ponerlo acá. Por gracia, Dios nos predestinó a todos para la salvación. La salvación. El Evangelio, la oferta de Dios, alcanza a todos. Ahora, ¿pero quién es salvo? Todos los hombres son salvos, porque no sé si escucharon algunos pastores que hay diciendo que todos los hombres ya son salvos. Y eso no es así. Salvo que Sí, hay un pastor adventista que dice que los que no conocen el Evangelio también son salvos. salvo. Pero si escucha el Evangelio y rechaza a Jesús, ahí se pierde. Entonces todos estamos predestinados para la salvación, porque la gracia de Dios alcanza a todos los hombres. Pero ¿qué pide Dios para que seamos salvos? Nosotros, para ser salvos, tenemos que, ¿qué cosa? Primero tenemos que oír el Evangelio. Tenemos que creer. Y hacer. Tenemos que obedecer al Evangelio. Y tenemos que obedecerlo ¿por qué? Por fe. Justo vivirá ¿por qué? ¿Por las obras que hace? No, por la fe. Porque si nosotros oímos el Evangelio, creemos el Evangelio y obedecemos al Evangelio, hacemos lo que el Evangelio nos dice que tenemos que hacer para ser salvos, por fe. ¿Quién nos justifica? ¿Quién nos salva por gracia de Dios? Porque esas obras no nos pueden salvar. Un israelita que llevaba una ofrenda al templo, esa ofrenda no lo podía salvar. Si no, se había arrepentido, sinceramente. Si no, había reparado el daño que había hecho. Si no, se había reconciliado con su hermano. E iba al templo y llevaba la ofrenda. Ese acto no lo salvaba. ¿Por qué? Porque Dios miró el corazón. Entonces, si esa persona se había arrepentido y hacía lo que indicaba la ley de la gracia, por fe, y tenía hambre y sed de justicia, como dice Jesús, quería ser justo, entonces, e iba a Dios realmente arrepentido,
y con fe le pedía perdón, confiando en su promesa, entonces Dios lo justificaba. O sea, una cosa es que estemos predestinados a salvación y otra cosa es que seamos salvos. Como dice Habacuc, es justo, mas el justo por la fe vivirá. Entonces la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y la verdadera fe viene por oír la palabra de Dios. Ahora, justamente, ¿pero qué es la fe? Porque una cosa es clara, que la fe no es creer. Como dice Santiago, porque los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué es la fe? Hacer lo que creemos. Y la fe, fíjense, cuando uno lee Hebreos 11, vamos a leer un poquito Hebreos. O por lo menos la verdadera fe, como dice la Biblia, la verdadera fe es la que obra. No, la fe es la que tiene, por ejemplo, el que va en una peregrinación a Luján. Ese tiene fe. O sea, el que por fe va a Luján, tiene fe. Ahora, pero no tiene la verdadera fe. Pero lo hace por fe. Porque el que va peregrinando a Luján es porque tiene fe. Pero no es la fe que salva. Porque la verdadera fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tampoco es un momento pasional. No. Ahora, veamos por lo que dice el autor de Hebreos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, si uno cree, por ejemplo, en las promesas de Dios, como creyeron a alguien, todos los padres de la fe, e hicieron lo que Dios les pedía que hicieran, ahí tuvieron fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció, fíjense, por la fe que hizo Abel, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces actuó. Dios le pedía que lleve un corderito y confiese sus pecados en el corderito para que él lo perdonara. ¿Y qué hacía Abel? Hacía lo que Dios le pedía, porque esa es la ley de la gracia. Entonces, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Entonces, porque creyó a Dios e hizo lo que Dios le pedía, porque la fe es acción. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué? Porque Enoc andaba con Dios. No es que creyó a Dios, no, andaba con Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces tiene que creer en el Evangelio, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, ¿qué hizo? Preparó el arca. ¿Y por qué lo hizo? Por fe. ¿Estaba diluviando? No. Pero Dios le había dicho que iba a venir un diluvio y que preparara el arca para salvarse él y su familia. Y por la fe lo hizo. ¿Cuántos años estuvo predicando? 120 años. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, fue justificado por la fe por Dios. No solamente se salvó. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir. ¿Qué le dijo Dios? Que salga de Babilonia, salga de las tierras de los caldeos. Y salió. Entonces, ¿actuó o no? Claro que sí.
Porque el que cree y no actúa no tiene fe, porque la fe es acción. Creer no es tener fe. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó. ¿Qué cosa? Que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, porque Abraham ya era viejito y Sara también. Entonces, esa es la fe. Entonces, ¿cuál es la fe? Del que oye y obedece al Evangelio. Esa es la clave. Entonces, por eso hay que predicar el Evangelio, para que la gente lo pueda entender. Tenemos que creer el Evangelio y tenemos que obedecer al Evangelio. Y esa es la fe. El que cree y obedece tiene fe. Y el que oye y no obedece, es oidor y no hacedor de la palabra, no tiene fe. Entonces, por eso Pablo es claro. Vamos a ver las palabras de Pablo en Romanos. Vamos al libro de Romanos. En Romanos 1, Pablo dice lo siguiente. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vamos a copiar esto, lo vamos a poner allá. Vamos a poner esto acá. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, pero para creer tiene que oír. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cuál es la justicia de Dios? Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces acá citando Habacuc capítulo 2. Más el justo por la fe vivirá. Y Pablo sigue adelante, no se queda acá. Porque, ¿qué es la fe? Después sigue diciendo de qué se trata. Vamos a Romanos. De vuelta. Romanos capítulo 2, versículo 13. Romanos 2, 12 y 13 nos dice algo que es muy claro y que niegan muchos. ¿Qué nos dice acá? Vamos a ponerlo acá. Porque todos los que sin ley hay pecado. Entonces, todos los que sin ley hay pecado, o sea, los que pecaron y no conocieron, en este caso Pablo está hablando de la ley de la gracia, sin ley también perecerán, o sea, así en el Evangelio. Fíjense, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, o sea, pero está hablando de la ley y la gracia, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, ¿quién tiene fe? El que hace, el que obedece al Evangelio. Vamos un poco a lo que dice Pablo, vamos a Romanos capítulo 10. Vamos
Vamos a copiarlo acá. Ah, pues se me fue. Vamos a copiar de acá, del versículo 12. ¿Qué leemos acá? Porque no hay diferencia entre judío y griego. Porque Pablo está diciendo lo mismo, o sea, no hay diferencia de la salvación entre uno y otro. Pues el mismo que Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. O sea, tiene que creer en Dios y tiene que invocarlo. Para que lo salve, tiene que creer en el Evangelio. ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? Ahora, si no han creído, no pueden ser salvos. ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? Si no han oído, no pueden creer y no pueden ser salvos. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Por eso, la ansiedad del Evangelio. ¿Por qué hay que predicarlo? Para que nuestros hermanos sean salvos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, ¿quiénes son los predican? Los enviados. Por eso esos ángeles que predican el Evangelio eterno son los enviados. De los que anuncian buenas nuevas. Acá Pablo está citando Isaías 52. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Y acá está la clave. Porque al Evangelio hay que oírlo y obedecerlo. Ahora, ¿quién es el que obedece? Porque a todo aquel que escuche y cree, Dios lo envía a predicar. Pero el que no va, no obedece. No anuncia las buenas nuevas. Y si no obedece, justamente es como Dios le dijo a Isaías. ¿Quién irá por nosotros? ¿Y qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Y obedeció. Pero ahí está la clave. Entonces, hay que obedecer al Evangelio. Y por supuesto, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la única forma de tener la verdadera fe. Por eso Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee, los que oyen, y ahora ¿qué? Guardan. ¿Y a qué los llama Dios? A predicar el mensaje de los tres ángeles y a anunciar las buenas nuevas, porque ahí está el Evangelio eterno. Entonces, ese es el tema. La verdadera fe no es oír. Porque los demonios, por supuesto, oyen, creen y tiemblan. Pero la verdadera fe es la del que obedece al Evangelio. Eso es fe. Entonces, por la fe vivirá. Por supuesto que por la gracia está disponible la salvación, pero el que va a vivir es el que cree y por la fe obedece al Evangelio. Esa es la clave. Entonces, esa es la verdadera fe. Ahora, ¿qué tienen que ver las obras? O sea, acá hay dos tipos de obras. Entonces, las obras para salvarse o para justificarse y las obras de fe. Entonces, el que obra por fe, justamente, la fe le es contada por justicia. Pero el que quiere salvarse a través de sus obras y no por la gracia de Dios, está equivocado porque no se puede salvar. Por ejemplo, el que piensa que por guardar el sábado se va a salvar, está equivocado. ¿Por qué? Como dice Pablo en Romanos, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora voy a ver si lo encuentro. No me acuerdo exactamente dónde estaba el versículo, pero vamos a verlo acá. Romanos 3:20, que es muy claro. Vamos a copiarlo y vamos a probar aquí.
Entonces hay dos tipos de obras. Las obras de fe y las obras del que quiere salvarse, ¿no? Como hacían los fariseos, pensando que por sus obras, ¿no? Y estas son las obras, no la ley y la gracia. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿De qué ley está hablando? De la ley moral. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces nadie va a ser salvo ni justificado por tratar de guardar la ley. Porque justamente necesita ser justificado de haber violado la ley. Entonces, si yo violé el cuarto mandamiento, si de ahí en más lo guardo el sábado o trato de guardarlo, eso no me va a justificar. Necesito ser justificado, necesito seguir el camino de la gracia. Simplemente porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces ahora si por medio de la ley conozco el pecado, sé que violé alguna ley, porque no la violé más, la multa que me hicieron, por ejemplo, por andar a 120 donde había que ir a 110, después voy siempre a 110 como máximo, la multa ya está, hay que pagarla. Entonces, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque no somos salvos por las obras. Pero como dice Santiago, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Ahora, ¿mi fe en qué? El Evangelio. Si obedezco al Evangelio por la fe, ¿qué significa? Porque justamente, ¿cómo se ve? Los frutos se ven cuando uno actúa. Entonces, el que cree a Dios y actúa de acuerdo a lo que Dios le pide que haga, esa fe le es contada por justicia, como dice el autor de Hebreos. Ahora, somos justificados. A ver, vamos por acá. ¿Cómo somos justificados? Por la fe. ¿Qué significa esto? ¿Qué tenemos que hacer para ser justificados? Porque somos justificados por la fe y somos santificados por la fe. ¿Me siguen? Yo estoy tratando de que veamos algunos conceptos, pero o se perdieron. Está bien. Porque el tema es el siguiente. Nosotros somos justificados por la fe. Entonces, ¿cómo le explicamos a alguien qué significa somos justificados por la fe? Vamos a tratar de explicarlo acá. ¿Qué significa esto? Vamos a poner un numerito. ¿Cuál es el proceso de la justificación por la fe? Ahora vamos a tratar de ponerlo allá. ¿Cómo nos damos cuenta que pecamos? Por la transgresión de la ley. La transgresión de la ley. Entonces, la ley es la que nos muestra justamente lo que está bien, lo que está mal. O sea, la ley moral, por medio de la ley moral, nos damos cuenta que pecamos. Nos damos cuenta de algo. Acá va el de va. O no así. Nos damos cuenta que pecamos. ¿Y ahora qué hacemos? Por ejemplo, el ángel de la Odisea no sabe que está pecando. El pueblo que está en Babilonia no sabe que está pecando. Pero el mensaje de los tres ángeles tiene que mostrarle que está pecando. Ahora,
porque se reparó la brecha hecha por el Papa, la ley de Dios, y justamente ahora con la ley reparada podemos mostrarles que está pecando. ¿Qué tiene que hacer el pecador? Arrepentirse, y para eso, digamos, tiene que enmendar el pecado, si es que se puede enmendar. Tiene que conocer la ley de la gracia. El camino a salvación. Porque si nosotros solo hemos mostrado por la ley que pecó, y está en el horno, tenemos que mostrarle el camino a salvación. Ahora, y él tiene que creer. Entonces, ¿cuál es el camino a salvación? ¿Qué tiene que hacer? Entonces, si se arrepiente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Confesar su y después enmendarlo con, como dice Jesús, ¿no? Que vaya primero con su hermano y que arregle, que haga las paces y después venga. O sea, primero tiene que arrepentirse. La persona está arrepentida y cree a Dios. Tiene que creer a Dios, primero hay que creer. Tiene que arrepentirse. Después, ¿qué tiene que hacer? El culto diario. Sí, pero eso es de nuestra relación con Dios, pero estamos hablando de la justificación, cuando pecamos. Entonces, cuando nosotros pecamos y nos damos cuenta que pecamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Si conocemos la ley y la gracia, Pedir el perdón. Reclamar la gracia, justamente. claro, primero tenemos que creer. Después tenemos que arrepentirnos. Después, ¿qué tenemos que hacer? Reparar. Conciliarnos. Hermano. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿qué es? Es hacerle mal al prójimo. O sea, si yo violo cualquiera de los mandamientos, si violo los 4 primeros, es porque pequé contra Dios. Si violo los otros, pequé contra mis hermanos. ¿Y qué le hice? Le hice el mal. Como dice Pablo, porque el que ama, el cumplimiento de la ley es el amor, porque el que ama no hace mal al prójimo. El que viola la ley hace mal al prójimo, entonces tiene que reparar el mal que hizo y tiene que reconciliarse. Los hermanos, eso es lo que Dios pide, por fe, todo esto por fe. Tiene que reparar el daño y tiene que reconciliarse. Vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo en tercera persona. Eso es lo que Jesús le enseñó, reconcíliate primero con tu hermano. Restablece el vínculo con tu hermano, pedile perdón, repara el daño, reconciliarte con tu hermano, porque eso es lo que Dios quiere. Después, tiene que acudir a Dios. En el caso del antiguo pacto, tenían que llevar la ofrenda. Ahora no, porque Cristo es nuestra justicia. Porque vamos por fe en que la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado. No tenemos que sacrificar un animalito, porque Dios ya ofreció su Cordero y cargó en él nuestros pecados. Y tenemos que tener fe en que la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado, pero tenemos que ir a Dios. Y ahora, como Jesús nos enseñó, ¿qué tenemos que hacer? Orar a nuestro Padre. Que Él nos perdone. No, ¿qué cosa? Que Él nos perdone. Y nos justifique. Y esto es importante. Ahora, si somos sinceros,
como dice la ley de gracia. Y el perdón es seguro, vamos a ser perdonados. Ese es el camino a la salvación. Tenemos que hacer lo que dice la ley de la gracia. Tenemos que obedecer al Evangelio. ¿Qué nos dice? Tenemos que hacer esto, nos dice. Y el que lo hace por fe, cree a Dios, se arrepiente de su pecado, ¿no? Y el arrepentimiento, ¿qué es? ¿Qué es arrepentirse? Vamos a poner entre paréntesis. Fíjense, el que se arrepiente siente dolor por el daño que le hizo a otro, ¿no? Lo registra, es consciente del daño. Y se arrepiente de lo que hizo. Y quiere repararlo. Es el verdadero arrepentimiento. Sentir dolor por el mal que hicimos a otros. Ese es el tema. O sea, ser conscientes de lo que hicimos, porque eso nos muestra la ley. Y que le hicimos mal a otro. Por el que pecó, le hizo mal a otro. Y tiene que estar, es el verdadero arrepentimiento. Y tiene que ir y reparar lo que hizo y reconciliarse con su hermano. Eso es lo que Dios nos dice, la ley y la gracia. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, quiere ser justo, quiere llegar, no quiere ser un pecador, quiere ser justo. Y por supuesto va a ser saciado. Ahora, en el antiguo pacto, Dios lo perdonaba, pero no podía transformarlo. Ahora en el nuevo pacto, las promesas es que sí, que Dios va a hacer eso. Entonces, una cosa es la justificación por la fe, que es esa. ¿Y Dios qué pasa? Finalmente, Dios lo declara justo. Carga su pecado. Responsable de pagar por su pecado. Va a pagar. Como dice Pablo, Dios es el que justifica. Y eso es importante. Entonces, porque mucha gente, si escuchamos nuestro sermón, le ora a Jesús pidiéndole perdón por los pecados. Pero eso no es así. Porque Jesús nos enseñó a orarle a quién. Al único que nos puede perdonar nuestros pecados. ¿Y qué hace Jesús? Intercede por nosotros, como dice Pablo. Entonces vamos un poco a Romanos, capítulo 8. Ya estamos usando Pablo, vamos a usarlo. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién nos va a condenar si Dios nos justifica? Y Jesús es nuestro sacerdote. Pero vamos a copiarlo acá. Para que no sé. Ahí está. Pablo es claro. ¿Quién nos justifica? Dios nos justifica. Ahora, si Dios nos justifica, ¿quién nos va a acusar? ¿Y qué hace Jesús? Está a la diestra de Dios, justamente. ¿Y qué hace? Intercede por nosotros. O sea, ¿quién es nuestro sacerdote? Jesús, en el continuo. ¿Y qué hace? Intercede por nosotros. Es la obra de Jesús. El que nos perdona, ¿quién es? Dios. Porque eso le pasa en el templo. Dios nos perdona y carga nuestros pecados. Y por eso nuestros pecados se acumulan en el santuario. En el día de la expiación, el santuario tiene que ser purificado.
Entonces, Cristo es el que murió. ¿Por qué? Porque murió en nuestro lugar. Entonces, por eso, la sangre del Cordero es nuestra justicia y es la justicia de Dios, porque es la sangre con la cual el santuario puede ser purificado de todos los pecados perdonados por Dios. Y esto es importante, porque solo son perdonados, o sea, solo fueron perdonados los pecados trasladados al santuario. Y eso es solamente por la fe. Porque el que no conoce el Evangelio y no va a Dios, y Dios no lo perdona, esos pecados no son trasladados al santuario. Por eso el mensaje del primer ángel, el día de su juicio ha llegado. ¿De quién? El de Dios. Entonces Dios puede perdonar pecados y cargarlos Él antes de que el santuario sea purificado. Ahora, cuando el santuario es purificado, ya es tarde. Por eso el día 9, el mes 7, a la puesta del sol, era aquí todo el continuo, porque en el día de la expiación ya nadie podía ser perdonado. Si no había confesado sus pecados, y los cargaba Él. Entonces, por eso el día de su juicio ha llegado. ¿Para qué? Para que vayamos a Él antes de que se cierre la puerta de la gracia. Entonces, y ahora viene el otro tema. La santificación, la nueva creación también es por la fe. Porque tenemos que oír y creer el Evangelio. Si no, Dios no puede actuar. Ya que estamos con Pablo, vamos a Romanos 8. Romanos 8, 28. Al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y quién es esta obra? ¿Quién transforma a imagen de Jesús a sus otros hijos? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿Jesús qué es? Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo engendró con la carne de David. Y Él es el que, cumpliendo las promesas del nuevo pacto, escribió su ley en la mente y el corazón de Jesús. Y la promesa de Dios es que nosotros también vamos a ser como Jesús. Y a los que Dios llamó, a los que predestinó, fíjense cómo dice Pablo, a los que predestinó, a estos también Dios los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, porque Dios es el que hace toda esta obra. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Para qué? Para que justamente su gloria se vea nuevamente en nosotros. Porque ese es el Evangelio. A ver, ¿en qué creían los apóstoles? Vamos a ver el verdadero Evangelio. Por ejemplo, vamos a Romanos, ya estamos con Pablito acá. Romanos 5. ¿Cuál es la esperanza? Fíjense lo que dice Pablo. Justificados, porque lo primero que hace Dios con nosotros nos justifica, pues somos lavados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entonces fíjense, por un lado está la justificación y después la entrada también por la fe a la gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en ¿qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Porque esa es la promesa de Dios, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿cuál es la promesa de Dios? Que esa gloria se va a reflejar en nosotros. Por eso, ¿y cómo se refleja? Porque nos transforma en imagen de Jesús. Y Jesús reflejaba plenamente la gloria de su Padre. Y entonces la gloria de Dios se va a manifestar en nosotros. ¿Y cómo era que Jesús manifestaba la gloria de su Padre?
porque tenía escrita la ley de Dios en la mente del corazón. Entonces vamos acá, vamos a copiar Romanos 5:5, ya que está. Entonces esa esperanza, la esperanza de la gloria de Dios, dice Pablo, todo el Evangelio. Porque dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿No? Ahora, y esa esperanza que tenían ellos, de las promesas, la esperanza de la gloria de Dios, como dice Romanos 5:5, esperanza no avergüenza. Esta esperanza que tenían. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿cuál es la promesa de Dios? Escribir su ley en la mente y el corazón de su pueblo. ¿Y quién hizo esa obra? Dios mismo. Y ese es el Evangelio. Por eso dice Pablo, por la fe tenemos que entrar al reino de Dios. Y el reino de Dios tenemos que seguir por la fe y las pisadas de Jesús. Y justamente, ¿qué va a hacer Dios en ese camino angosto? Nos va a glorificar. Y vamos a copiar un versículo más. Vamos a 2 Corintios 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque empezamos a recorrer el camino angosto siguiendo las pisadas de Jesús. Entonces, pero por la fe. Entonces, por la fe hay que empezar a seguir las pisadas de Jesús. Y el que hace eso, por supuesto, Dios cumple su promesa. De modo que si alguno está en Cristo, y esto es importante, por nosotros en nuestra lección estamos hablando de descanso en Cristo. Pero ¿qué significa estar en Cristo? Como dice Pablo en Romanos 8, ahora vamos a verlo. La criatura es, si realmente está en Cristo, nació nuevo. ¿De quién? De Dios. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Entonces, ¿quién hace esa obra? En el que está en Cristo. Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿en quién lo hace Dios esa obra? En el que está predicando el Evangelio del Reino de Dios, el que está cumpliendo el ministerio de la reconciliación, buscando a sus hermanos para que se reconcilien con Dios, para que Dios pueda hacer la misma obra en ellos. Porque Dios estaba en Cristo, ¿no? Reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres los pecados, sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Quién? Dios nos encargó eso. Entonces el que cree en el Evangelio obedece. Entonces, y el que obedece es embajador, ¿no? Y busca a sus hermanos y justamente, ¿qué les predica? Que se reconcilien con Dios. Ese es el tema. ¿Para qué? Para que Dios pueda hacer la misma obra con ellos, pueda primero justificarlos, después puedan entrar al reino de Dios y Dios pueda glorificarlos, pueda transformarlos a imagen de Jesús. Entonces, este es el proceso, porque todo esto forma parte del Evangelio. Entonces, ¿y qué tiene que ver el Cordero de Dios? Justamente, el Cordero de Dios tiene varias funciones. ¿Qué es? Es la justicia de Dios. Porque Dios tenía que pagar por los pecados perdonados. Primero, Adán y Eva, Abel, y hasta el último, justamente, hijo de él que salga de Babilonia y sea justificado y limpiado de sus pecados y sea declarado justo. Entonces, todos esos pecados que se acumulan en el santuario, Dios tiene que pagarlos. ¿Cómo los paga? Con la sangre del Cordero.
¿Y quién es el Cordero? Es Dios mismo hecho hombre. Por eso Dios, por amor, se hizo hombre para salvarnos. ¿Y para qué? Para poder pagar los pecados que les perdonó a sus hijos. Entonces, la sangre del Cordero es la justicia de Dios. También es nuestra justicia. ¿Por qué? Porque ahora no llevamos, no necesitamos llevar un animalito simbólico, porque tenemos que creer en el Cordero de Dios y que podemos lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero. Y además, ¿el Cordero qué es? Nuestro abogado. Por dicho, por la palabra abogado tiene un significado en nuestra cultura que no es correcta. Es nuestro sacerdote y somos sacerdote. Además, es el esposo. Además de ser nuestro hermano, es el esposo. Además de ser el primogénito entre muchos hermanos, nuestro modelo. Además de ser el camino. ¿No? Es la puerta. La puerta. Y es el camino. De vida. Es el esposo. Justamente porque es Jehová, hecho hombre, que hizo todo esto por amor a su esposa, como dice Pablo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y dio su vida por ella. Por eso, el Cordero de Dios se resume justamente el plan de redención. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios es parte de la ceremonia del santuario. El Cordero, el macho cabrío del día de la expiación, es el Cordero que muere. ¿Para qué? Para que el santuario pueda ser purificado y también para que nuestros pecados e ignorancia puedan ser perdonados. Entonces, el Cordero de Dios es el centro, pero no quedó todo en la cruz. Entonces, simplemente es parte del proceso de la salvación. Porque cuando el Cordero de Dios murió en la cruz, ahí Dios pagó por nuestros pecados, porque Él se hizo hombre y pagó por nuestros pecados. Y con su sangre nos redimió. Por eso, me olvidaba algo, es nuestro Redentor. Porque murió en nuestro lugar. Tomó nuestro lugar para nosotros pudiéramos tomar el lugar de Él y vivir en el templo de Dios, en la presencia de su Padre. Porque esa es la promesa del pacto, que vería el linaje. La promesa, que vería el fruto de la aflicción de su alma. Quedaría satisfecho. Entonces, porque todo el Evangelio, justamente, se cumple, se consuma en Jesús. Ahora, ¿por qué hay que predicar el mensaje de los tres ángeles? Porque el pueblo que está en la Odisea, y como dice la profecía, el pueblo que está en medio de la iglesia remanente, ¿qué habría pasado? Como dice el mensaje de los tres ángeles. El mensaje del segundo ángel, ha caído Babilonia. ¿Por qué cayó? Porque le ha dado a ver a todas las naciones
del vino, el furor de su fornicación, incluyendo al pueblo de la iglesia remanente. Entonces, por eso, ¿qué tiene que enviar Dios? Dios envía al profeta Elías. Simbólicamente al profeta Elías. ¿Para qué? Para que le muestre al pueblo quién es Jehová y quién es Baal. Porque ese es el sentido del mensaje del tercer ángel, junto con el Evangelio, para que el que quiera pueda ser salvo. Como dice el Apocalipsis 22:17, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Pero los obreros de la undécima también van a predicar el mensaje de los tres ángeles, diciendo que si alguno adora a la bestia, a su imagen, si adora al falso Dios y al falso Cristo. Y bueno, como el tiempo de Elías, el que le oraba a Baal, ¿quién tenía que salvarlo? Baal. Porque eso es importante, como dice Pablo en Romanos 10. Hay que invocar el nombre de Jehová, como dice Joel 2:32, porque todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Entonces, si en Babilonia se predica un falso evangelio y a un falso Dios, y la gente cree en ese falso Dios y le ora a ese falso Dios, ¿quién lo va a salvar? Por eso la importancia de predicar el mensaje de los tres ángeles. Por eso Dios anunció que envía el profeta Elías, primero a su pueblo, o al pueblo de la iglesia remanente, porque también tiene pueblo en Babilonia. El pueblo que está en Babilonia. Ese es el tema. Y hay que predicarle a este pueblo. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el verdadero evangelio? ¿Cuál es el camino de salvación? Y que para ser salvo tiene que creer el evangelio y tiene que obedecerlo. Tiene que orarle a Jehová, pidiéndoles por sus promesas. Primero para que lo justifique y lo limpie sus pecados. Después, para que cumpla la promesa del nuevo pacto, para que puedan nacer de él, ser engendrado por Dios y ser transformado por Dios a imagen de Jesús. Y tiene que obedecer al evangelio. Tiene que unirse al espíritu de la esposa en el llamado a sus hermanos. Tiene que ser un obrero de la hora undécima. Ese es, digamos, todo esto es parte del evangelio. Y esa es la predicación que tenemos que hacer. Aparte de mostrar justamente cómo se cumplió la profecía en la historia. Así que bueno, ¿hay algún otro tema? A preguntas. Fíjense que sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario sobre esto? Vamos a terminar viendo las bienaventuranzas de Jesús, a ver qué significan. Vamos a Mateo, capítulo 5. ¿Qué significa bienaventurado? Dichoso. Dichoso, pero el significado que le da Jesús. No. Bendito de Jehová. El que va a recibir la bendición de Dios. Por eso dice, benditos de mi Padre. Entonces el bienaventurado es que recibe la bendición de Dios. Entonces, ¿quiénes van a recibir la bendición prometida por Dios? Dice, los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué los pobres en espíritu? Un pobre es el que tiene necesidad de.
y el que tiene necesidad de que Dios venga a morar en él. Por eso Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro está en los cielos, venga tu reino. Entonces el que quiere que la presencia de Dios esté con él y que Dios esté con él, mientras él lleva adelante el ministerio de la reconciliación, y por supuesto, de él es el reino de los cielos, porque la promesa de Dios es para él. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que tienen hambre y necesidad. ¿De qué? De que Dios venga a morar con ellos, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Bienaventurados los que lloran. ¿Y quiénes llorarían en el tiempo del fin? Los que se angustian y lloran al ver lo que antes no veían, porque ellos recibirán consolación, dice Jesús. El consuelo de Dios es para ellos. Bienaventurados los mansos, los que llegan a ser como el Cordero, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, ¿para quién? Justamente, cuando alguien llega a ser como el Cordero, es porque ya es como su hermano, como el primogénito. Y ellos, los mansos, recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quién tiene hambre y sed de justicia? El ángel de la Odisea no. Ahora, el que escuche el Evangelio y ve su condición y ve la diferencia entre el primogénito, entre muchos hermanos y él, y quiere ser como su hermano, y tiene hambre y sed de justicia, y quiere ser justo, como Dios es justo y como Jesús es justo, quiere comprar de Jesús vestiduras blancas y oro refinado en fuego, será saciado. Esa es la promesa. Ahora, todo el que tenga hambre y sed de justicia y quiera ser como Dios, quiera ser transformado a imagen de Jesús, quiera tener el nombre de Dios escrito en la frente, será saciado. Esa es la promesa. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Quién es misericordioso? Jehová, Jehová. Grande, misericordioso y piadoso. Tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Entonces, el que sea misericordioso. Y la misericordia es ¿qué cosa? Es como la gracia. El que tenga misericordia por el que necesita ayuda y no la merece, y actúe en favor de él, él también va a alcanzar misericordia. O sea, por eso los obreros de la hora undécima, que se unen al Espíritu y a la esposa, para hacer esa obra en favor de quien, de sus hermanos, que todavía están en Babilonia, o los que hagan la obra de los siervos fieles, van a alcanzar misericordia. Pero eso es una obra de misericordia. Como dice Jesús, de gracia recibisteis, dad de gracia. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Qué es esto? ¿Dónde está el mal tesoro? En el corazón. Ajá. Los que bienaventurados los que hacen uso de la ley de la gracia. Bienaventurados los de limpio corazón, los panes y levadura, los que Dios limpió. Benditos de mi Padre, ¿qué cosa? Los que Dios limpió, porque no hay ningún hombre que tenga limpio el corazón. Pero, ¿qué va a pasar? Ellos verán a Dios, porque nadie puede ver a Dios si no es de limpio corazón, porque moriría. En cambio, los panes y levadura y ungidos con aceite, esos son los que van a ver a Dios. Bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque el pacificador es el que restablece vínculos. ¿Con quién? Con sus hermanos y con Dios. Y busca que sus hermanos se reconcilien con Dios. O sea, bienaventurados los que predican el Evangelio de la reconciliación, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque todo el que trate de vivir piamente sufrirá persecución. Ahora, por predicar el Evangelio, para que sus hermanos se reconcilien con Dios, van a ser perseguidos. Porque de ellos es el reino de los cielos.
¿Por qué son perseguidos? Porque están ejerciendo el ministerio de la reconciliación. Y Jesús dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Como dice el sermón profético, cuando llega el tiempo de angustia, incluso nos van a matar. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Y qué dice Jesús? Ahora, cuando eso pase, ahora, si no pasa nada, y bueno, hay un problema. No somos una luz en el mundo, no somos la sal de la tierra. Ahora, pero cuando pase eso, dice, y nosotros estamos actuando por amor a nuestros hermanos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a quienes. Fíjese lo que dice Jesús, porque todo el que hace esto es un profeta. A los profetas que fueron antes de vosotros, porque el que profetiza de nuevo, el que predica el evangelio y el que llama a sus hermanos al arrepentimiento, está haciendo la obra de los profetas, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y vosotros sois la sal de la tierra. ¿La sal de qué? De la iglesia remanente, de la Odisea. Pero si la sal se desvaneciere, si no tocare trompeta en Sión, ¿con qué será salada? La tierra no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Y qué va a pasar después, cuando ese pueblo llegue a la cima del monte Sión? Vosotros sois la luz del mundo, los que van a iluminar la tierra con la gloria de Dios, como dice Elena, los que predican. Jesús le dice esto a los que predican el mensaje de los tres ángeles. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. No se puede esconder. No se va a poder esconder. Era como no se podía esconder el testimonio de la iglesia primitiva. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz. Pues Jesús decía, yo soy la luz del mundo, en tanto estoy en el mundo. Después, el mundo tiene que ser iluminado por ustedes. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean qué cosa, vuestras buenas obras. ¿Y qué es eso? El fruto de la fe. No es que por esto se va a salvar un hijo de Dios, sino que ese es el fruto de un árbol bueno. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, porque cuando un hijo de Dios tiene algún fruto bueno, ese fruto no es de él, es de su Padre. Y acá termina esta parte. Entonces, eso es lo importante. Ahora, pero todo esto es fruto de la fe. Por la fe. Por la fe Jesús venció. Por la fe la iglesia primitiva venció. Los miembros de la iglesia primitiva siguieron las pisadas de Jesús. Y por la fe, en este tiempo, va a haber 144.000 sellados que van a reflejar plenamente la imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque creyeron a Dios y obedecieron al Evangelio. Y por supuesto, Dios los justificó, los limpió, los vistió de vestiduras blancas y también los transformó en panes sin levadura, que reflejan plenamente la imagen de Jesús. O sea, los transformó en imagen de Jesús. Esa es la promesa de Dios. Y ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio para nuestro tiempo, porque eso Dios promete hacerlo con ¿quién? Con el ángel de la Odisea, que es desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo, y con el pueblo que está en medio de Babilonia, adorando a la imagen de la bestia, creyendo que adora al Dios verdadero. Y todo eso lo va a hacer en esta generación. Por eso es el Evangelio eterno. Hay un ángel que tiene el Evangelio eterno y que tiene que predicarlo. ¿Por qué? Y lo predica, ¿por qué? Porque cree y obedece al Evangelio. Esa es la razón por la que se va a predicar el mensaje de Apocalipsis 14. ¿Quién lo va a predicar? Ahora los siervos fieles y después los 144.000 sellados que van a estar con el Cordero en la cima del monte Sión. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. ¿Para predicarlo a quién? Cuando Dios le da ese mensaje, ¿para quién? Para todo el mundo. Porque eso se había perdido y ahora es para todo el mundo. Primero, a los moradores de la tierra.
a sus hermanos y después a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a quién, a Jehová. O sea, Baal no es el Dios verdadero. La falsa roca es un Dios, es un ídolo. Teman a Jehová y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué va a pasar? Se está por cerrar la puerta de gracia, porque cuando llega el día de la expiación para la última generación, es porque primero se cerró la puerta de la gracia, fue quitado el continuo. Entonces, pero este es el tiempo de preparación, porque la hora de su juicio ha llegado y en el día del juicio Jesús va a confesar el nombre de los vencedores, de los que son parte de la esposa, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, a Jehová. No al agente creador que se inventó Roma, que no existe, es un verso. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Ahora, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. O sea, si alguno conscientemente decide seguir bebiendo el vino de Babilonia, y bueno, sobre él van a caer las plagas que van a caer sobre la gran Babilonia. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Y qué va a pasar? Y por eso, por decir eso y predicarlo directamente, y van a matar al pueblo de Dios. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado, de aquí en adelante, los muertos que mueren el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Y quién lo va a predicar? Los que estén sellados, como dice acá, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Ahora, 144.000 son los únicos que en esta generación van a guardar los mandamientos de Dios en la iglesia remanente. Y tienen la fe de Jesús. Y como tienen la fe de Jesús, tienen el testimonio de Jesús. Porque fueron transformados a imagen de Jesús. Y esto es importante. No es fe en Jesús, la fe de Jesús en su Padre. Porque siguieron las pisadas de Jesús y Dios actuó en ellos cumpliendo todas sus promesas. Todas las promesas que cumplió Jesús, las cumplió y las cumplen sus hermanos, ¿no? Y ellos son los que van a predicar por testimonio el Evangelio del Reino de Dios en todo el mundo. Y tienen que conocer el Evangelio para predicarlo. Y no solamente tienen que conocerlo intelectualmente, tienen que haberlo vivido. Ese es el tema, esa es la clave. Y a eso nos llamó Dios. Y esa es la promesa de Dios para esta generación del pueblo adventista. Bueno, vamos a detener la grabación.